Yugoslavia o la ex Yugoslavia, ¿no? Lo que era Yugoslavia nos queda muy lejos acá y viste uno lee en el diario, pero viste los diarios como son, te dicen más o menos las cosas. Entonces uno no termina de entender por qué el porqué de esta guerra y de dónde viene. Es como una cosa que parece un poco demasiado grande. Uno lo único que sabe es que de repente te dicen que los de la OTAN son buenos y vienen a tirar bombas porque los otros son malos. Y no sabemos qué tanto hay de cierto en eso. Por lo tanto, trajimos a alguien que nos puede instruir al respecto. Exacto. Por eso vino acá en 1995 Diego Gómez, profesor de historia y sociólogo, especializado en todo asunto balcánico que exista. Y le vamos a preguntar a él, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están? Bueno, mucho gusto estar con ustedes y en principio tenemos que andar con cuidado porque es un año de bombas ¿no? Vos decís que si nosotros boqueamos mucho, explota Río la Bici. Y yo tengo miedo porque no solo podemos ir a Río Tercero, podemos ir a Sarajevo, podemos ir a, no sé, a Banja Luka también en Bosnia, podemos ir a Chechenia también. Cuidado donde pisemos, digamos. Sí, hay que tener mucho cuidado, Todavía bueno, estamos en medio de un reordenamiento mundial, ¿no? Es como que las cosas del 89 para acá todavía no están muy claras, ¿no? No. Pero se están empezando a cerrar. Se están empezando a aclarar y el amo está empezando a hacerse sentir, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Contanos un poquito. Digo, primero vamos por partes, así estamos un poco ordenados. Claro, vamos primero por partes. Acaba de terminar oficialmente, mediante tratados de paz, el acuerdo de Dayton. Sí, el Daytona, el jueguito. Resulta que para firmar la paz se juntaron, hicieron una competencia de autos y el que ganó se rindió. ¿Sí? Estamos entonces, acaba de terminar la guerra. Primero contanos, vamos a tratar de ir un poquito para atrás, y contanos por qué hubo una guerra en primer lugar. Bueno, primero hubo una guerra porque hubo un país que podemos decir ya no existe, ¿no? Acaba de dejar de existir, ¿no? Hace poquito tiempo, ¿no? Digamos hace 2, 3, 4, 5 días, estamos en diciembre. Ese país se llamaba Yugoslavia, que quiere decir es país de los eslavos o tierra de los eslavos del sur, es decir, que ahí vivían mayormente eslavos. Ese país viene desde hace, por lo menos, desde finalización de la Primera Guerra Mundial viene, ¿no? Nosotros conocemos generalmente una Yugoslavia socialista, pero antes hubo una Yugoslavia que era una Yugoslavia monárquica, que fue el producto de la desintegración de dos grandes imperios multinacionales, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, y entonces surge este país, porque vamos a empezar a pensar mal, ¿no? De alguien... ya desde bien, nos encanta pensar mal, Diego, así que pensemos mal. Vamos un poquito bien atrás a pensar mal. De alguien que ya vamos a empezar a pensar mal de este sujeto, de este estado a partir de 1918, 19, ¿no? En el 95 vamos a pensar todavía aún peor, pero en el 18 ya vamos a empezar a pensar mal de los Estados Unidos y sobre todo de lo que llamó la doctrina Wilson, ¿no? O la famosa autodeterminación de los pueblos. Ahí, como consecuencia de eso, surge Yugoslavia. Yugoslavia surge como consecuencia del miedo que tenía el occidente capitalista de que la revolución rusa, que era de 1917, se extendiera por el resto de Europa. Hay que tener en cuenta que en finales de 1918 y principios de 1919 hay dos revoluciones fallidas, en Hungría y en Alemania. Entonces hay un temor del capitalismo. Entonces, ¿cuál fue la idea de Woodrow Wilson, este presidente de los Estados Unidos? Poner un tapón. Poner un tapón, un cordón sanitario, utilizando una metáfora, ¿no? Médica. Y bueno, ahí surge ni más ni menos que el reino de Yugoslavia, ¿no? Que no tenía características progresistas, ni muy multiculturales, ni multiétnicas, sino que todo lo contrario, era una monarquía conservadora en lo política, absolutamente anticomunista, antibolchevique, y ahí surge la primera experiencia, ¿no? Yugoslava, que va a finalizar en 1941, cuando comience ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese periodo de 1941 a 1945 es un periodo importante porque es el periodo que forma a la Yugoslavia que va a desintegrarse justamente en 1995, ¿no? Es el periodo en el cual todos los pueblos, ¿no? La mayor parte de los, digamos, muy podría decir que todos los pueblos eslavos del sur se unen
en contra de sus tiranos del pasado y sus tiranos del presente y sus invasores. Sus tiranos del pasado son los monarcas, monarcas. O los monárquicos, no solo los monarcas, sino todos los monárquicos. Claro, el gobierno monárquico serbio, esa hegemonía serbia monárquica que o sea que en oprimía al resto Yugoslavia, de a los pesar de ser pueblos. distintos pueblos, la monarquía es serbia. Por lo tanto hay una opresión de los serbios por sobre los otros pueblos que integran Yugoslavia. Exactamente, por Perfecto. sobre todos los pueblos que integran Yugoslavia y obviamente sobre también su propio pueblo, ¿no? Claro. Las clases populares serbias en general, ¿no? Pero bueno, ahí surgen nacionalismos, nacionalismo croata, nacionalismo esloveno, y ese reino comienza a haber bombas también, ¿no? A comenzar a estallar, casi que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El nacionalismo croata. Es compleja la situación, pero son los famosos Ustashas, que eran unos nazis croatas, que van a hacer desastres durante la Segunda Guerra Mundial. Hay colaboracionistas serbios que colaboran con los alemanes, hay colaboracionistas eslovenos también. Puede ser. A mí me Quilombo. suena como que esos Ustashas después, unos cuantos se vinieron para Argentina. ¿Hay algo de eso? Sí, unos cuantos, yo diría que casi todos, ¿no? O sea, Argentina fue uno de los lugares que más recibió Ustashas después de que perdieron, digamos, en la Segunda Guerra y se declaró la nueva Yugoslavia socialista. Al menos 30.000, entre 30.000 y 50.000 se calcula que llegaron vía el Vaticano, ¿no? Vía lo que se denomina la ruta de las ratas, ¿no? Llegaban con pasaportes falsos y se instalaron en la Argentina, y bueno, y muchos vivieron hasta el 95. Muchos siguen por acá dando Siguen vueltas, por acá. viejitos malos. Y uno fue muy amigo de Menem, este personaje reelecto en el 95, se llamó Ivo Roinica y puso mucho dinero para la campaña, la reelección de Menem en el 95, y una de las, digamos, de la forma de pagar este dinero era dándole a Ivo Roinica el rol de embajador croata en la Argentina, ¿no? O sea que el embajador croata en la Argentina es un ex Ustaša, que estamos hablando de un equivalente a un nazi de limpieza étnica, con todo lo que ello implica, digamos. Sí, pero ni siquiera es un nazi croata y, entre comillas, pongámosle, no tenía la sofisticación de los nazis alemanes, ¿no? Ellos mataban a cuchillazos directamente. Claro, nada de una cámara de gas. Los tiraban a... No, esa sofisticación de la revolución industrial era a un lado. Esto era más medievales, Claro. ¿no? Claro. Bueno, les gustaba ver más espectáculo, capaz, ¿no? Sí. En sus muertes. Se competía, había competencias a ver quién mataba más serbios, ¿no? Bien. Lindo. Bueno, un lindo... Linda sí. gente. Bueno, Hola. volviendo entonces, ya que hicimos ese pequeño link con nuestro país, volvamos a Yugoslavia. Volvamos a Yugoslavia. Sí, bueno, y esa Yugoslavia, surge la Yugoslavia que se desintegra en el 95, que dramática y tristemente se desintegra en el 95, surge a partir de la unión entre el 41 y el 45 de todos los pueblos eslavos del sur en contra de los invasores, ya estos sean nazis, es decir, alemanes, fascistas italianos o colaboracionistas búlgaros o húngaros, y los traidores, digamos, los colaboracionistas internos o los opresores del pasado inmediato, que eran la monarquía serbia. Los colaboracionistas nos referimos a los Ustashas croatas. Esta guerra civil y guerra contra el invasor, es ganada por una agrupación política denominada Partisanos, que era dirigida por el Partido Comunista Yugoslavo, y como consecuencia de esta práctica política surge un nuevo Estado, un nuevo país que se configura a partir de esta práctica político-militar. No podía ser de otra manera. Si todos pelean juntos contra los opresores del pasado del presente o los invasores del presente, no podía surgir un Estado desigual. Y surge un Estado que, con sus particularidades negativas y positivas, dura del 45 al 95, 40 podemos decir. 50. Sí, 50 años. Viene ¿no? la Matemática no pasó, por eso no le dieron la matrícula de Estaba abogado estoy todavía. en tercer grado yo. Claro, Internet. es un niño. Claro, y comienza a desintegrarse, nosotros decimos comienza a desintegrarse a partir del principio de los años 90, pero en verdad ya desde la muerte de Tito, pero también desde la entrada de Yugoslavia al FMI. Que Tito al era el Banco- líder del partido. El líder del Partido Comunista Y Yugoslavo. el y gran era héroe de la, Mariscal de, Tito. de la guerra y de la el gran reconquista. héroe, claro, el personaje, ¿no? Simbólico, el mito que unía a todos los pueblos. ¿Quién se le iba a animar a Tito si él luchó, si él casi pierde un brazo en la guerra? Entonces todo, digamos, en principio de los años 80 comienza a desintegrarse Yugoslavia con la muerte de Tito, pero también con la crisis económica, que no solo se da en Yugoslavia, sino que es un clima de época, se da a nivel mundial, ¿no? Es todo consecuencia de la crisis del petróleo, de la primera gran crisis capitalista después de la crisis del 30, entonces todo se comienza a complejizar, y ahí es que
comienzan a surgir los nacionalismos dentro de la Yugoslavia, ¿no? Cada dirigente socialista comienza a ver la posibilidad de continuar siendo dirigente, entonces ve la beta de la mutación y empieza Todos querían ser Tito. Todos querían ser Tito, o todos querían ser Boris Yeltsin, ¿no? Claro. O todos querían ser, no sé, George Bush más adelante también, Claro. ¿no? Pero todos querían ser alguien. Todos querían ser alguien, ¿no? Y bueno, y había que adaptarse, y el clima de época, y el muro de Berlín, y la caída de la Unión Soviética y todo, implicaba que si uno quería mantenerse en esa situación, tenía que mutar, ¿no? Y así es que comienza la guerra de desintegración de Yugoslavia, ¿no? Promoviéndose desde adentro el nacionalismo y desde afuera también. ¿A quiénes le convenía? Pregunta para ustedes. Ay, ¿A quiénes no le estudié, convenía no estudié, profe. que se desintegrara el cuarto país más Al- importante a mi de amigo- Europa? Estados Unidos. Claro. A los Estados Unidos seguro. Bien. Pero Bien, hubo bien. un canciller, la persona más importante de la política alemana de ese tiempo. Yo sé. Se llamaba Helmut Kohl. ¿Y saben qué dijo él en el 90 y pico? ¿Qué dijo? No, no lo sé claramente, pero ¿qué dijo? Logramos por la vía pacífica, le ponemos la comilla diplomática, lo que no pudimos ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ¿Matar es? judíos? No, Ah, perdón. dominar los Balcanes, Ah, conquistar los Balcanes. un lugar muy estratégico Acallar para... los Balcanes, digamos, calmar los Balcanes. Que siempre fue un Exactamente. lugar muy efervescente, por decirlo Sí, así. sí, Ponerse un dominar. tapón mozal legal. Y si vamos al mapa, ¿qué son los Balcanes? Un puente, es un puente entre Oriente y Ujú. Occidente, ¿no? Quien controla eso Punto estratégico. es punto estratégico, geoeconómico, geoestratégico. ¿Cuánto hay, no? Si uno tiene una base militar en los Balcanes, por ejemplo, de la OTAN, para ir y bombardear Siria, bombardear Irak, al poquito, en media hora, 40 minutos ya se llega. Ah, el toque, es como viajar a Morón, ponele. Wow. Pero con un misil, Pero con un misil. inteligente. Claro, imagínense que no van en un avión común, Claro. ¿no? Van un poquitito más rápido, Claro, o sea claro, que sí, rápidamente se llega al objetivo, ¿no? Y específicamente este año 1995 tenemos a la OTAN posicionada en la zona, dispuesta a atacar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaban? Bueno, esto es una pregunta interesantísima la que hace, por favor. Pero ni- Es Digna de una- común en el abogado. De Es una el de una, abogado. no, de un abogado formado, Sí, ¿no? sí, sin duda, sin duda. No Bueno. le han dado la matrícula, pero sabemos que es muy injusto eso. está por salir. Claro. La idoneidad no tiene matrícula. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Es que la OTAN había surgido como una alianza occidental, capitalista, pero defensiva, para luchar contra quién? El Pacto de Varsovia, que era su par, pero socialista, ¿no? Para un posible ataque de la Era Unión para Soviética. nosotros los capitalistas nos protegemos el uno al otro en caso de que los comunistas nos ataquen. Exacto, la Alianza del Atlántico Norte para defendernos, ¿no? Pero una vez desintegrada la Unión Soviética, una vez desaparecido el Pacto de Varsovia, ¿qué sentido tenía la OTAN? ¿Y cuál era el sentido? Que los Estados Unidos siguieran siendo los líderes del mundo occidental capitalista. Ese era el sentido. Entonces tenían que demostrarle a Europa, a Alemania, a Francia, a Gran Bretaña, que ellos eran necesarios todavía y que Europa no era capaz de resolver los conflictos en su propio territorio, en su propio continente. Entonces la guerra de Yugoslavia, de desintegración, se va a terminar una vez que la OTAN bombardee a las tropas serbobosnias y llame a los principales líderes de estas tres fuerzas que se peleaban a un acuerdo en su territorio. No se va a firmar el tratado ni en Versalles, ni en Saint-Germain, ni en Trianon, como en la Primera Guerra Mundial, sino que muy lejos hay que cruzar el océano, irse a Ohio, a Ohio, ¿no? Dayton, Ah. y ahí firmarse el pacto. Y demostrando que la OTAN tiene que seguir, que los Estados Unidos son necesarios en esta alianza que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que es una alianza tripartita. Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Pero Europa Occidental y Japón siempre en un rol subordinado. Claro. Ujú. los Comandada líderes. por Estados Unidos. Exactamente. Obvio, qué raro. Ahora, otra pregunta que me surge, porque una de las cosas que más han resonado en estos años sobre esta guerra es cuestiones que tienen que ver con limpiezas étnicas, que tienen que Ujú. ver con violaciones muy graves a los derechos humanos, como violaciones a los derechos humanos por violaciones físicas, sexuales, Sí, sistemáticas, tomadas como método de terror. Y parece que si bien no varios de los involucrados han cometido este tipo de cosas, los que más la ligaron son los bosnios. Bueno, ¿Por esa es qué? una- Es la pregunta. ¿Qué esa es- hicieron? es Algo la- habrán hecho. Es la pregunta del millón, son los más débiles. Es la pregunta de Mirta esa, ¿no? Ese Pero ¿y es- ellos qué hicieron para que les hagan Bueno, eso? Es un pueblo
decir un estado los bosnios, en principio. Es Ujú. un chivo, son los más fáciles, son los blancos más fáciles, como lo fueron los judíos o como lo fueron los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces siempre es más fácil. No hay Serbia por fuera de Bosnia o Croacia por fuera de Bosnia para defender a los serbios que viven en Bosnia o a los croatas que viven en Bosnia, ¿no? Los musulmanes, ¿no? Hoy llamados bosnios, porque la nación es una invención. La nación es algo que va surgiendo con el tiempo. Sí, si no antes, tenía- antes esto era Yugoslavia y eran yugoslavos, y ahora de ¿Y nosotros repente qué no. somos hoy? Nosotros qué, nosotros Tiburones. somos tiburones. ¿No? Somos argentinos, ¿desde cuándo? Desde hace un Un par de poquito. cientos de años. Bueno, por eso. Entonces la nación se inventa, no es algo que está desde una vez y para siempre. Entonces, ¿y qué pasa también? Detrás de los bosnios, ¿quiénes estaban? Esto hay que decirlo también. No es que uno sea antimusulmán ni mucho menos, pero detrás del bando bosnio estaban los Estados Unidos, Ujú. ¿no? Y había que criminalizar a los serbios porque de alguna manera Serbia era, ¿cómo explicarlo sin ser pro-serbio, no? Serbia o el régimen de Slobodan Milosevic, que era el presidente Tenían de mala Serbia, fama. tenían mala fama porque pretendían todavía una suerte de sistema medio raro, una mantención del socialismo, Sí, no una entrega, autogestivos. no una entrega occidental tan vil completa. y pura como se intentaba. No era separatista Serbia, como si lo, ahí está, no era separatista Serbia. Serbia quería mantener Yugoslavia bajo su hegemonía y el nacionalismo croata, esloveno y musulmán querían separarse. Entonces, ¿detrás de quién iba a estar Occidente que pretendía la separación de Yugoslavia? Detrás de estos. Claro, ¿no? porque a la hora de analizar geopolítica no es una cuestión de ponerse a ver quiénes son los buenos o quiénes son los malos, sino que es una cuestión de ponerse a ver a quién le conviene, a quién no, por qué. No es bueno y malo es un término demasiado Mirá, simplista para entender estas En cosas. una guerra nacionalista que no sea una guerra de liberación nacional, todos son malos. Ujú. Porque no, esta realmente no fue una guerra de liberación nacional. Fue una guerra Por una nacionalista, dominación interna. Por una dominación para ver qué dirigencia, ¿Quién la tiene más larga? qué clase, digamos, qué clase dirigente se quedaba con el poder, ¿no? En términos internos y en términos externos, quién hegemonizaba esa zona, Alemania, o sea, es decir, Europa liderado por Alemania o los Estados Unidos. Y ahí es que detrás de los musulmanes están los Estados Unidos. Por eso, los Estados Unidos boicotean todo posible plan de paz hasta que ellos construyen un plan de paz Que y implica ahí es tirar que bombas. que implica que se va a tirar bombas por medio de la OTAN y se va a ir a firmar a nuestro continente. No se va a firmar O en sea, Europa. podría haber habido resoluciones pacíficas de no haber sido por este... Esta guerra se podría haber terminado, nosotros estamos en diciembre, podría haberse terminado en el 93, con Hace 2 tranquilidad. años podríamos haber terminado la guerra. Absolutamente, y nos ahorrábamos al menos 250.000 víctimas, muchas violaciones a los derechos humanos, genocidios, ¿no? Pero estamos hablando de Estados Unidos. ¿A quién le importan las víctimas? Sí. Y bueno, ya empezamos en 1918, yo les dije, de Digo. 1918 van afianzando el método. A esta hablas? altura ya nos estamos acostumbrando a eso. Sí. ¿Qué es la paz? No conozco eso. Y ellos... Pobrecita, nació hace 2 años y ya se pregunta qué es la paz. ¿Qué es no, la paz? Y bueno, no creo. No hubo mucha paz durante este siglo XX, lamentablemente. Me gustaría aprovechar la presencia de Diego Gómez, ya que recapitulando, para preguntarte y linkear un poco con lo que venimos hablando y linkear acá con nuestro terreno, ¿de qué la juega la venta de armas a Croacia en Ujú. todo este tema? Es interesante. ¿Para dónde pateamos? Otra gran pregunta. El abogado se Sí, caracteriza sí, sí, sí. por eso. Bien, sí. abogado. Bueno, es muy interesante, ¿por qué? Porque rastrea los lazos de la inmigración usta, ya es decir, estos nazis Claro. croatas en la Argentina. Nacionalistas croatas. Nacionalistas que lo que quieren croatas. es una dominación croata por sobre. Se quiere una especie de territorio yugoslavo, pero. Ellos croata. querían, exactamente. Una Croacia que domina el resto. No, querían más bien la separación de Croacia de Yugoslavia, Ujú. pero además también quedarse con con toda Bosnia o con buena parte de Bosnia, alegando que casi un 20% de los que habitaban en Bosnia eran croatas. Ujú. Pero la ligazón entre la venta de armas a Croacia y a Ecuador y el conflicto de Croacia, de la guerra de desintegración de Yugoslavia, tiene algo que ver con esta migración croata ustaya a la Y Argentina. con los apoyos de los Con ustayas los a la apoyos. campaña Exactamente. del Y presidente fueron- electo. Exactamente, y fueron desde la Argentina varios, cientos de mercenarios a luchar para el bando croata. ¿Mm? ¿Qué significa mercenarios? Mercenario alguien que ¿Es va peyorativo? Alguien al que es se le mercenario, paga para ir a que se para ir le a paga para matar ir, gente. claro, y aparecieron un montón de elemento militar argentino en las guerras, ¿no?
Esa no me la sabía. Menem No. lo hizo. No, esto no Sí, sé sí. gracias a la presencia acá de Tremendo. alguien idóneo. Tremendo. Digamos. Bueno, por esto es que uno recurre a una voz experta para estas cosas. En las cuestiones territoriales, Sí. ¿quién gana y quién pierde? En las cuestiones, bueno, los que Geográficamente hablando. fíjense, nosotros podemos decir que lo que pasó en Yugoslavia fue un genocidio, pero un genocidio contra quién, contra serbios, contra croatas, contra musulmanes, macedonios, albaneses. Bueno, en términos particulares hubo genocidio, seguramente. Los musulmanes de Bosnia fueron quienes peor las pasaron, o los serbios que vivían en Kosovo, o los kosovares también que vivían en Kosovo cuando todavía eso era República de Serbia. Es todo un lío, ¿no? Sí, yo entiendo. Pero el verdadero Son genocidio muchos fue- pueblos, digo, muchas. contra Yugoslavia. ¿Quién murió? País ¿Quién entero. desapareció Sí, la verdad. acá? El genocidio fue matar. Hay uno de los representantes más importantes, digamos, de los estudios de genocidio, se llama Daniel Feierstein, habla de prácticas sociales genocidas más que de genocidio. Genocidio es una categoría de las Naciones Unidas de 1947, pero las prácticas sociales genocidas, que son, intentan reorganizar una sociedad. Eso es el genocidio. El genocidio es nada más que un medio para llegar a un fin, y el fin es reorganizar una sociedad. ¿Qué intentaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? Reorganizar Europa, arianizar Europa. ¿Qué intentaron las potencias extranjeras y los líderes nacionalistas con el genocidio de Yugoslavia? Reorganizar ese territorio, ese país. Yugoslavia no iba a ser más el cuarto país de Europa. De ahora en más iban a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hoy 7 con Kosovo. Países bien chiquititos y bien permeables a los intereses y ambiciones económicas del resto del mundo potente imperialmente, ¿no? Para tirar un muy viejo cliché, pero que parece aplicar, es divide y triunfarás, ¿no? Exactamente, cuanto más chiquitos, más permeables de hecho, hoy en día, Serbia... Hoy en día te referís al 2016. Exactamente, perdón. Sí, los viajes en el tiempo nos confunden a Es todos, así. no te preocupes, Diego, no nos pasa Se siempre. veía venir. Bueno, hay una licencia, una pequeñita licencia. Después de ser bombardeada Serbia por la OTAN, en el 99 la segunda licencia, por favor, hoy en día pasa a ser miembro de la OTAN, la República de Serbia. No solo miembro de la OTAN, sino que la OTAN pasa a tener inmunidad diplomática dentro del territorio. O sea, yo te bombardeo, pero todo bien, vos perteneces acá, yo... Y yo hago lo que quiero en tu territorio ahora. Alguien había hablado algo del ano, del elefante, ¿no? Bueno, pero Ah, por goleada fue esto. Es, Sí, es sí. una... Es un... Se llama fisting esto Sí, sí. generalmente. Te Ahí pego está. porque te quiero. Es una tragedia. Si no te faja, no te ama. Exacto. Es una verdadera y tristísima tragedia lo que ha pasado. Bueno, por desgracia, las tragedias es algo a lo que la geopolítica nos tiene bastante acostumbrados. Y a nosotros nos encanta. en este Y por siglo. desgracia me quedó clarísimo. Ahora que hasta me deprime un poco Claro, el lo peor de todo es que 95. No sé cómo remontar este programa. Decime que no hay una tercera parte de esto. Pues espero que no. Igual yo el viernes me voy a la mierda, así que te le dejo con el quilombo a ustedes. Espero que no. Por si acaso nos vamos a ir del 95 porque tengo miedo de que de acá a que termine el año me divida en otro país.